En los siguientes minutos analizaremos las proposiciones de Modigliani y Miller para la temática de endeudamiento y cómo afecta el valor de la empresa y las tasas de rentabilidad exigidas tanto para el capital propio como la tasa de capitalización global de una compañía. Entonces, para eso vamos a definir algunas nomenclaturas que siempre dependen del autor. Vamos a definir como caso I la tasa de rentabilidad exigida por los acreedores financieros, es decir, la tasa de la deuda, que se mide como una fracción de los intereses partido por el valor de mercado de la deuda, que la vamos a definir como B. La tasa K sub E es la rentabilidad exigida por los accionistas, que la vamos a dividir como la fracción entre las utilidades disponibles para los accionistas ordinarios o comunes, dividida con el valor de mercado del patrimonio, es decir, de las acciones, ¿ya? Que las vamos a abreviar con la sigla S. K sub 0 es la tasa de capitalización global de la compañía, o también llamada tasa costo capital promedio ponderado, que vamos a calcularla como una fracción entre las EBIT y el valor de mercado de las empresas, y también con la fórmula del costo capital promedio ponderado. ¿Bien? Que aquí está. Entonces, caso 0, que lo podemos medir a través de las EBIT, partido por el valor de mercado de la empresa. Esto viene esencialmente que si yo paso el valor de mercado de las empresas para acá y caso 0 para acá, entonces voy a decir que el valor de mercado de una empresa, así que está aquí, ¿no es cierto?, no es más que el valor actual de las EBIT perpetuas que la compañía es capaz de producir. Como es un flujo perpetuo, se divide por la tasa de interés, que en este momento sería caso 0. Entonces, está expresada aquí la caso 0, esencialmente despejada porque despejada del valor de mercado, que es aquí el denominador que está en esta fracción. Y que se mide como la tasa de rentabilidad exigida por los acreedores financieros, caso I, la tasa de la deuda, por el porcentaje del total de la inversión que es financiado con deuda, más la tasa de rentabilidad exigida por el capital propio, por los accionistas, caso E, por la proporción del total de la inversión que es financiada con capital propio. ¿Bien? Así se calcula la tasa costo capital promedio ponderado cuando estamos en un mundo sin impuestos. Esto es Modigliani Miller 53. ¿Bien? Entonces, ya habíamos definido B como la deuda, es el patrimonio, B más S es el total de la inversión de una compañía, ¿ok? O total de activos también, ¿no? B partido por B más S es el porcentaje que del total de la inversión es financiado con deuda, por ende S partido por B más S es la contraparte, es decir, el porcentaje del total de una inversión que es financiado con patrimonio o capital propio. B partido por B más S partido por B más S es 1 o el 100% del total del financiamiento. Estas siglas siempre van a cambiar dependiendo del autor. ¿Bien? Por eso es importante tener esa explicación. Bueno, también tenemos que definir que el valor de una empresa se va a medir esencialmente como B más S, es decir, el valor de una compañía dice relación con la capacidad que ésta tiene para generar flujos de dinero, tanto para los tenedores de título de deuda como los tenedores de título de capital. Y esto es muy importante porque ¿por qué la deuda tiene que ver con el valor de una empresa? Bueno, porque en la medida en que la empresa tiene capacidad para generar flujos, para cumplir con los compromisos con los acreedores financieros, entonces esta empresa permanentemente va a tener las puertas abiertas de posibles financiamientos para proyectos futuros. Si tienes más proyectos futuros, ¿no es cierto?, entonces tiene posibilidades de tener más ventas. Si tiene más ventas, entonces tiene posibilidad de tener más utilidades finales y por ende el valor de la compañía va a aumentar. Entonces es importante que la compañía siempre no genere solamente flujos para sus accionistas, sino que también tenga la capacidad permanente de generar flujos para los tenedores de títulos de deuda, para así tener, ¿no es cierto?, sus oportunidades de inversión y de crecimiento permanentemente abiertas. Entonces, vamos a hablar del enfoque de las EBIT constantes, muy cortito. Estos eran los modelos que existían antes de la irrupción de Modigliani y Miller en el tema de estructura y costo de capital. Vamos a ponerlo con algún ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, que una empresa tiene una deuda de $1.000 a una tasa de interés del 10%, ¿ok? Y que genera EBIT por orden de los $1.000 también, ¿bien? Siendo la tasa de capitalización global de la compañía de un 15%, ¿bien? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de la empresa? Bueno, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el valor de una empresa era EBIT partido por K sub 0. Entonces, esto lo vamos a ver de inmediato, cuánto es el valor de la empresa en este ejemplo. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, que el valor de la empresa son las EBIT, que son los 1.000,
dividido por la tasa de capitalización global que tiene, que es un 15%. En este caso el valor de la empresa es $6.667. ¿Ok? Bien, entonces, ahora, si el valor de la empresa son 6.667 y tiene una deuda de $1.000, entonces el valor del patrimonio es la diferencia, porque el valor de una empresa es B más S. Entonces, el valor del patrimonio sería 5.667, porque sumado a los 1.000 del valor de la deuda, nos daría el valor de la empresa. Nueva pregunta, ¿cuál será la rentabilidad exigida por los dueños del capital? Es decir, K sub E. Entonces, veremos que K sub E ya lo habíamos definido como la fracción entre la utilidad disponible por los accionistas ordinarios y el valor de mercado del patrimonio, es decir, S, sería entonces el siguiente resultado. La utilidad disponible para los accionistas ordinarios serían las EBIT 1000 menos los intereses que esta compañía paga. Bien, si tenía, ¿no es cierto?, una deuda de 1000 a una tasa de interés del 10%, los intereses que está pagando son 100. No se olviden que esto tiene la estructura de un estado de resultado. Después de las EBIT, lo que viene inmediatamente después son los intereses. Bien, como estamos en un mundo sin impuestos, entonces esto queda disponible para los accionistas ordinarios al final. ¿Okay? Que se divide por el valor del patrimonio. Ya lo habíamos calculado, que era 5.667. Entonces, los accionistas estarían exigiendo un 15,88% de rentabilidad por sus aportes a la compañía. La tasa Kasui, ya lo habíamos definido, era un 10%. ¿Okay? Si lo quieres comprobar, son los intereses, que estaría pagando 100, dividido con el valor de mercado de la deuda, que era 1000. Ya lo habíamos definido en un 10%. Bueno, calculemos entonces ahora el caso cero. ¿Okay? El caso cero, o comprobemos, digamos, entonces sería calcularlo de dos formas. Uno, o lo dividimos las EBIT, las dividimos con el valor de mercado de la empresa, o ocupamos la ecuación del costo capital promedio ponderado. ¿Okay? Aquí lo vamos a calcular a través del costo capital promedio ponderado. Es decir, K sub I es igual al 10% por B, B es la deuda, 1000, partido por el valor de la empresa, B más S. Ya lo habíamos calculado que el valor de la empresa era 6.667. Más K sub E, que está acá, 15,88%, 0,1588, por S, el valor del patrimonio, que lo habíamos calculado, ahí está, 5.667, que se divide por el valor de la empresa, entonces nos va a dar que el K sub 0 era el 15%. ¿Okay? Que también lo pudimos haber calculado, ¿no es cierto?, dividiendo las EBIT con el valor de la empresa. Ok, ¿para qué nos sirve todo esto? Porque vamos ahora, lo que vamos a hacer es aumentar la deuda. Entonces teníamos, recordemos los siguientes datos, que lo que vamos a hacer ahora es aumentar la deuda. ¿Cómo vamos a aumentar la deuda? Vamos a decir que si inicialmente la compañía tenía $1.000 de deuda, lo que vamos a hacer ahora es aumentar ese endeudamiento a 3.000. ¿Bien? ¿Y en qué va a usar esos $2.000 de endeudamiento adicional? Bueno, lo que va a hacer la empresa es recomprar acciones. Esto es para básicamente tener el equilibrio entre el valor de la deuda y el valor del capital. ¿Ya? Entonces la empresa se va a endeudar, ¿no es cierto?, de 1.000, va a pasar su endeudamiento a 3.000 y ese endeudamiento adicional, es decir, esos 2.000, lo que va a hacer es comprar, ¿no es cierto?, recomprar sus propias acciones. Y con eso vamos a calcular nuevamente el valor de la empresa, la tasa de rentabilidad exigida por los accionistas y la tasa de capitalización global de la compañía. ¿Bien? Ok. Bueno, el valor de la empresa sigue siendo lo mismo, es decir, las EBIT siguen siendo las 1.000 y la tasa de capitalización global sigue siendo el 15%, entonces tenemos que sería 6.667. Eso es lógico porque lo que aumenta en B disminuye en S. No se olviden que el valor de una empresa es B más S. Lo que hicimos aquí es aumentar el B, o sea, la deuda de 1.000 a 3.000, pero lo que financiamos con eso fue recomprar acciones, es decir, recompramos, ¿no es cierto?, parte del capital accionario con esos 2.000 adicionales. Entonces, si B es 3.000, entonces S queda en 3.667. Bien, anteriormente les recuerdo que esto era 1.000 y esto era 5.667. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda B partido por B más S? Recuerdo que esta es la proporción del uso de la deuda con respecto al total de los activos de la compañía. Entonces eso sería 3.000 dividido con B más S, que es el valor de la empresa, 6.667, te da 45%. Es decir, la empresa usa del total del financiamiento un 45% a través de deuda.
Si hacemos la comparación con el patrimonio, esto sería que la empresa, ¿no es cierto?, está utilizando, todavía prefiere utilizar más capital que deuda para financiar sus operaciones. Antiguamente esto era un 15%, por el caso de B partido por una S, cuando la deuda era 1000, bien, y era un 85% del uso del patrimonio con respecto al financiamiento total de la compañía. O sea, ahora la compañía sigue indudablemente prefiriendo el financiamiento del capital propio por sobre la deuda, pero en una proporción un tanto más cercana que lo que era antes. Veamos qué pasa con la tasa KSUE, es decir, la rentabilidad exigida por los accionistas. Bien, recordemos que eso es la utilidad disponible para el accionista dividido por el valor del patrimonio. Bueno, las utilidades, las CEBIT siguen siendo las mismas 1000, pero ahora los intereses han aumentado porque ahora la compañía se endeuda en 3000 al 10%, es decir, paga 300 de intereses, eso es lo que queda para los accionistas ordinarios, que se divide por el valor del patrimonio, es decir, 3.667. Es decir, ahora los accionistas van a exigir un 19,09% de rentabilidad por sobre los aportes que han hecho la compañía. Bien, el K sub 0 vamos a hacerlo a través de la ecuación del costo capital promedio ponderado, es decir, K sub I es un 10% que se multiplica por B es la deuda 3000, dividido por el valor de la compañía, B más S, 6.067, más K sub E, que es lo que acabamos de calcular, 19,09%, por S, valor del patrimonio, 3.067, dividido con el valor de mercado de la empresa. Es decir, el K sub 0 va a dar un 15%. Es decir, K sub E aumentó con la mayor deuda, ¿bien? Y K sub 0 se mantuvo constante. ¿Okay? Les repito que antes, cuando la deuda era 1000, el K sub 0 era bastante menor que eso, era un tanto menor que eso. Ahora, al aumentar la deuda, los accionistas, ¿no es cierto?, aumentaron la rentabilidad exigida por sus capitales. Bueno, ¿por qué los accionistas aumentan su rentabilidad exigida por los capitales aportados cuando la empresa se endeuda o aumenta su endeudamiento? Y la respuesta es porque los accionistas corren más riesgo a medida que la empresa se endeuda, porque resulta que lo que antes producían los activos ya no todo queda disponible para ellos. Por ejemplo, en el caso de una empresa no hubiese tenido deuda, sino que ahora esos flujos que producen esos activos tienen que destinarse también al pago del servicio de la deuda. ¿Bien? Y existe prioridad en términos legales para la compañía de pagar primero a los acreedores financieros, es decir, no solo deuda, sino que también el capital, antes de pagarle a los accionistas por su inversión en las acciones de la compañía. Entonces, existe un mayor riesgo, ¿okay?, de que en algún momento no les toque a ellos algo de dinero en el evento que las cosas vayan mal, porque ya no todos los flujos están disponibles para ellos. Entonces, los inversionistas perciben ese mayor riesgo y por ende aumentan la rentabilidad exigida para compensar ese mayor riesgo consecuencia del mayor endeudamiento de la empresa. ¿Ya? Por otro lado, K sub 0 se mantiene constante. No se olviden de esta ecuación, que el valor de la empresa es EBIT partido por K sub 0, porque si yo K sub 0 lo paso para acá y el valor de la empresa para acá, lo que tengo acá es que tanto las EBIT como el valor de la empresa permanecen constantes, entonces en el fondo pasa a ser una constante K sub 0. Veámoslo gráficamente cómo sería esto. Por ejemplo, si aquí en este eje voy a medir las rentabilidades exigidas o esperadas, ya sea por los tenedores de título de deuda, caso I, como los tenedores de título de capital, como caso E, y aquí en este eje de las abscisas voy a medir el endeudamiento, es decir, voy a medir cómo se impactan las rentabilidades exigidas a medida que la empresa aumenta su endeudamiento. Veamos, por ejemplo, si el endeudamiento es cero, si el endeudamiento es cero, entonces caso 0 es igual a K sub E. ¿Bien? Claro, porque como la deuda es cero, solamente la empresa se financia con capital propio. Y entonces lo único que importa es el costo de ese capital propio, es decir, la rentabilidad exigida por los accionistas. Entonces, a endeudamiento cero, K sub 0 es igual a K sub E. Pero a medida que el endeudamiento comienza a aumentar, ya dijimos que los accionistas empiezan a percibir ese mayor riesgo, porque se les ponen por delante la fila, ¿no es cierto?,
a los acreedores financieros para recibir sus flujos consecuencia del financiamiento que han entregado a la compañía, y ellos tienen que esperar. Entonces, ese mayor riesgo lo perciben y van aumentando su tasa de rentabilidad exigida por los capitales aportados a medida que la empresa se endeuda. ¿Bien? Y la tasa caso cero, como lo vimos antes, permanece constante. Este es el primer enfoque que trataba de explicar la relación entre valor de empresa, tasas de rentabilidad exigida antes de la aparición de las propuestas de Franco Modigliani y de Merton Miller. Después vino un enfoque que se fue llamado el enfoque tradicional, que fue el que más duró en el tiempo, que solamente lo voy a explicar a través de esta gráfica, que decía que para niveles bajos de endeudamiento, aquí en este eje está medido, ¿no es cierto?, el endeudamiento a través del leverage, es decir, la relación entre deuda y capital. Entonces, para niveles bajos de endeudamiento, los acreedores financieros no percibían mayor riesgo con la empresa, ¿ok? Y estaban dispuestos a seguir aportando más financiamiento, sin aumentar la tasa de interés. Pero sobrepasado cierto nivel llamado óptimo, un nivel teórico, digamos, de endeudamiento, entonces ya ellos aumentaban en forma exponencial la tasa de interés, consecuencia del mayor riesgo que significaba el haber sobrepasado cierto nivel de endeudamiento. Por su parte, los accionistas de inmediato, ellos siempre que hay mayor deuda, de inmediato aumenta la rentabilidad exigida del capital aportado, consecuencia de ese mayor riesgo, pero también sobrepasado cierto nivel de endeudamiento, ya esa tasa de interés, esa tasa de rentabilidad exigida no se aumenta proporcionalmente en relación a la deuda, sino que se aumenta ya en forma más exponencial. Como el caso cero o tasa de capitalización global está compuesta por el caso I y el caso E, entonces claramente ellas también, esta tasa de caso cero también empieza a aumentar conforme el aumento en términos logarítmicos de las otras dos curvas. Bueno, ese fue el enfoque que más tiempo duró en el mercado financiero, ¿bien? Ese enfoque tradicional. Bueno, Franco Modigliani y Merton Miller atacaron principalmente las conclusiones de este último modelo, que es este modelo tradicional, especialmente en lo que dice relación con la variabilidad de la tasa K sub cero en función del apalancamiento. Y entonces ellos van a terminar planteando, que lo vamos a ver ya en algunos minutos más, que en un mundo sin impuestos, lo más probable es que esa tasa permanezca constante. ¿Bien? Entonces veamos aquí un ejemplo. Eh, para esto, para entender este principio, hay que entender ciertos conceptos. Uno, el concepto de arbitraje y otro, el concepto de apalancamiento casero. Arbitraje es cuando ciertos agentes presentes en el mercado ven una oportunidad en el mercado que otros agentes no lo ven. Y entonces la aprovechan, hacen utilidades excepcionales. Pero luego, como el mercado es transparente, entonces, o debiera hacerlo, entonces los agentes que no han visto esta oportunidad la comienzan a hacer, entonces ya todos luego toman esta oportunidad y por ende ya como oportunidad desaparece en el mercado y el mercado se equilibra. Entonces el arbitraje es la posibilidad de hacer utilidades extraordinarias en un breve tiempo mientras solo algunos agentes ven la oportunidad de negocios que otros no ven. Entonces vamos a poner un ejemplo aquí para entender este concepto arbitraje que nos va a llevar a la proposición 1 de Mulligan y Miller en un mundo sin impuestos. El ejemplo es el siguiente, que existen dos empresas, tanto A y B, ambas generan, ¿no es cierto?, EBIT por $10.000, ¿ok? La compañía A no está endeudada, es decir, está desapalancada, y la compañía B tiene deuda por $30.000 que en bonos, ¿no es cierto?, que ha emitido a una tasa del 12%, o sea, 12% es la tasa K sub I o K sub B, dependiendo del autor de esta materia, ¿bien? Pero esta es la tasa de interés por la deuda. Si el valor de mercado de las acciones de A es $66.667, este es el valor de mercado de las acciones de A, de la empresa desapalancada, y el valor de mercado de las acciones de B es de $40.000. Entonces calculemos K sub E y K sub 0. Veámoslo de inmediato. Entonces, perdón, aquí tenemos la compañía A que produce 10.000 en EBIT y la compañía B 10.000. Después de la EBIT siempre están los gastos financieros, o sea, los intereses que paga una compañía, estado de resultado. Entonces, la compañía, como está desapalancada, paga cero en intereses, por ende, como estamos en un mundo sin impuestos, entonces todo esto queda disponible para los accionistas ordinarios, o sea, 10.000 menos cero, 10.000. Para la compañía B, que sí está apalancada, ¿bien? Entonces paga intereses por 3.600, ¿ok? Entonces, porque tenía una tasa de interés aquí del 12% sobre su deuda. Entonces, lo que queda disponible para los accionistas
ordinarios es 6.400, es decir, es la resta entre los 10.000 y la tasa de interés. Bueno, el valor patrimonio, ya dijimos, de las acciones para A era 66.667 y el valor de las acciones para B era $40.000. Entonces ahora vamos a calcular la rentabilidad exigida tanto para A y para B para los accionistas. Entonces, caso E de A, es decir, la rentabilidad que exigen los accionistas de A, son las utilidades disponibles, que serían las 10.000. Les recuerdo que en la lámina anterior, ¿no es cierto?, no veíamos, no pagaban intereses, que se divide por el valor de mercado del patrimonio. Esto era lo que por definición habíamos dicho que valían las acciones de A. Entonces eso significa que los accionistas de A exigen un 15% de rentabilidad por sus aportes. Y para el caso de B exigen un 16% porque lo que quedaba disponible para ellos eran 6.400, les repito que eran las EBIT menos los intereses, y el patrimonio estaba valorado en $40.000. Entonces, si se hace esa división, son 16%. Es decir, claramente los accionistas de B, que es la compañía apalancada, exigen más rentabilidad que los accionistas de la compañía desapalancada. Pregunta, ¿cuál es el valor de la empresa? Bueno, ahí como lo podemos calcular de la siguiente manera. El valor de una empresa es B más S, es decir, la empresa A, la deuda es 0 y el valor del patrimonio son 66.667, que eso sería entonces el valor de la empresa de A. Para B, el valor de la empresa sería, ¿no es cierto?, los 40.000, que es el valor de su patrimonio, más los flujos que generan, ¿no es cierto?, el valor de mercado de la deuda, que son 30.000, serían 70.000. Lo interesante es cuál es la tasa de capitalización global para A y cuál es la tasa de capitalización global para B. Dos formas de calcularlo, ¿no es cierto?, a través de esa fracción o a través del costo capital promedio ponderado. Veámoslo. Si lo calculamos a través de la división a través de esta fracción, entonces la tasa de capitalización global para A serían las EBIT, que serían 10.000, dividido por el valor de la empresa. Aquí lo que he hecho es pasar caso 0 para acá y este B para acá, que es el valor de la empresa, dividido por 667, 15%, y para la empresa B sería 14,3%. ¿Bien? Las EBIT también para B son 10.000, pero el valor de la empresa de B, lo habíamos visto en la lámina anterior, son 70.000. Es decir, la tasa de capitalización global para la compañía apalancada es menor que la tasa de capitalización global para la compañía apalancada. ¿Ok? Aquí se puede hacer también de la otra fórmula, con la fórmula del costo capital promedio ponderado, y van a dar los mismos resultados. Bueno, como se aprecia, ¿no es cierto?, a mayor endeudamiento, el valor de la empresa aumenta, ¿bien?, a la vez que el caso cero disminuye, claro. Entonces, Modigliani y Miller sostuvieron que esta situación es posible solo en un mundo sin impuestos, ¿bien?, y además es transitorio mientras existe el concepto de arbitraje. En la próxima semana vamos a ver cómo se explica la proposición de Modigliani y Miller en un mundo sin impuestos que hace que esa tasa caso cero permanezca constante en el tiempo. Gracias.